Que Dios les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas. Es un gustazo estar con ustedes en este sábado 16 de julio de 2022. Ayer viernes 15 decíamos, viernes de quincena. Espero que sí les hayan pagado y espero que no se hayan gastado la quincena ya y que no hayan salido mucho porque había un tráfico espantoso en la Ciudad de México. Ni lo sé porque no vivo ahí. Pero qué gusto estar con todos ustedes, mis queridos hermanos. Estamos en la serie de devocionales No Pare de Sufrir. Hoy es el día 13. El devocional de hoy se titula Sufrimiento escatológico. Sufrimiento escatológico tiene un nombre llamativo y ahorita voy a explicar a qué me refiero con eso, pero antes quisiera dar un breve recordatorio que me pidieron que diera. Mi nombre es Eli Gutiérrez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista Oreb de México en la Ciudad de México precisamente, y el recordatorio que les quiero dar es que si solo nos están escuchando por audio y no saben quiénes somos, de dónde venimos, nos pueden buscar y pueden encontrar otros recursos que tenemos, que Dios nos permite servir a la iglesia, al cuerpo de Cristo en todas partes del mundo a través de nuestras redes sociales, Iglesia Bautista Oreb en Facebook, Iglesia Bautista Oreb en YouTube. Les invitamos a buscar nuestras redes, también pueden buscar nuestra página de internet y recibir bendición, que es lo que Dios nos ha llamado a hacer, predicar su palabra, hacer discípulos a todas las naciones. Así es que los invitamos si alguien por ahí nos está escuchando de otro lado. Bendiciones a todos. Vamos al devocional de hoy. Sufrimiento escatológico. Ya con el puro título como que se interesa uno, ¿no? De qué estar hablando. A la gente le gusta que nos hablen del fin del mundo. Escatología tiene que ver con esas, la doctrina, las enseñanzas bíblicas acerca del fin de los tiempos y el fin del mundo y los últimos tiempos y nos gusta eso, muy a menudo por las razones equivocadas. A muchos les gusta por el sensacionalismo, por el gusto de saber cosas ocultas que nadie más conoce, porque está interesante, porque da miedo, porque provoca sensaciones. Y creo que son las razones equivocadas para que nos interese la escatología. Y yo sí creo que la escatología es de las doctrinas más importantes de la Biblia, pero no porque sea muy importante saber el futuro, ni porque sea muy importante saber los detalles y el mapa del futuro y las profecías como si fuéramos Nostradamus. De la misma manera que a la gente le gusta escuchar las profecías de Nostradamus o les gusta ir con un adivino que te lean la mano y que te lean las cartas y que te lean la bola de cristal para que te diga el futuro. Muchos creen que la Biblia es así, como una especie de mapa del futuro, como una especie de cartas astrales que hay que leer para saber qué nos depara el porvenir y el destino. Y no es así, mis queridos hermanos. Perdónenme si no les gusta esta enseñanza, pero es que el propio Señor Jesucristo dijo, nadie sabe el día ni la hora, nadie sabe. Pero creo que me parecen que esas son razones equivocadas para interesarnos por la escatología, pero quiero decirles cuál es la razón correcta para interesarnos en la escatología y por la cual me parece que es una de las doctrinas más importantes de la Biblia. Y se los digo en una sola palabra, Cristo. Él es la razón para interesarnos en los últimos días. Él es realmente el iniciador de los últimos tiempos. Miren, les podría yo hablar aquí una hora acerca de la escatología, pero déjenme hacerlo muy sencillamente. Cuando Jesús nació en este mundo, cuando el Verbo se hizo carne, cuando Cristo Jesús descendió de su gloria a nuestra historia, y entonces la eternidad irrumpió en el tiempo, el Dios eterno irrumpe en nuestra historia, se hace parte de nosotros. Ese momento en el que Cristo Jesús está vivo en la tierra, es ese momento en el que lo eterno, la línea de lo eterno, toca en ese punto, en esa tangente a nuestra historia, al tiempo y al espacio. Y cuando eso pasa, todo cambia, absolutamente todo cambia. Nuestra historia cambió, el mundo cambió, la línea temporal de la humanidad es tocada por la eternidad y es el momento más importante de la historia. Y a partir de entonces comienza una nueva era en la humanidad. No puede ser de otra manera. Dios mismo se hizo hombre, el Hijo de Dios entre nosotros, caminando entre nosotros, comiendo junto a nosotros, mirándonos a los ojos. Eso cambió el mundo por completo. Por eso a partir de entonces vivimos otra era. Podemos decir que vivimos los últimos tiempos, podemos decir que comenzó la nueva era, de la era en la que estamos ahora esperando la segunda venida de Cristo. Y eso es a lo que llamamos la doctrina
de los últimos tiempos, la escatología, que comienzan en Cristo Jesús y que algún día culminarán, pero que ya empezó la llegada del reino, ya comenzó el nuevo reino, que cumplía todas las profecías del Antiguo Testamento, todas las promesas de Dios dadas a Israel se cumplieron en Cristo Jesús. Por eso eran los últimos tiempos, porque finalmente se cumplieron las promesas de Dios. Y ustedes y yo ya vivimos en esa época en la que Dios ya cumplió sus promesas en Cristo Jesús. El reino de Dios ya comenzó a existir, ya se acercó. Aún no se consuma y lo esperamos, pero me parece que la doctrina de la escatología comienza desde Cristo Jesús. Él es la razón de que estamos esperando la segunda venida y algún día vendrá a consumar el reino de Dios y a juzgar a vivos y muertos y experimentaremos la resurrección de los muertos, los que han muerto en Cristo y los que estemos vivos, si acaso viene Cristo mientras estamos vivos, seremos transformados juntamente con Él. Y eso es la doctrina escatológica cristiana. ¿Y qué tiene que ver con nuestros devocionales, mis queridos hermanos? Que Jesucristo dice en Marcos 13 que en esta nueva era experimentaremos dolores y experimentaremos sufrimientos. Así es que después de esta larga introducción, ¿por qué es importante la doctrina de la escatología? Porque Cristo es el centro de nuestra doctrina de la escatología, de nuestra doctrina escatológica. Él es el iniciador de los últimos tiempos y Él es el que los va a consumar. ¿Y cómo debemos vivir estos tiempos en los que seguramente habrá sufrimiento? Acompáñenme al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos del 9 al 13. Oremos. Gracias, Señor, por este devocional. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Hoy, en el día 13 de nuestra serie de devocionales, vamos a leer Marcos 13, precisamente, del 9 al 13. Dice así la palabra de Dios en Marcos 13, del 9 al 13. Pero estad alerta, porque os entregarán a los tribunales y seréis azotados en las sinagogas y compareceréis delante de gobernadores y reyes por mi causa para testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Y cuando os lleven y os entreguen, no os preocupéis de antemano por lo que vais a decir, sino que lo que os sea dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habéis hablado, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Y miren, hermanos, a menudo a este pasaje de Marcos 13, y también a Mateo 24 y otros pasajes en los evangelios en los que Jesucristo habla de lo que va a pasar en el futuro cercano y lejano. Es importante entender eso. Jesús está hablando del futuro cercano y del futuro lejano. Y a veces no entendemos que está hablando de ambas cosas y empezamos a interpretar mal la Biblia. Pero estos pasajes de Jesucristo hablando de el fin de los tiempos, del futuro cercano y del futuro lejano, a menudo se les conocen como el pequeño Apocalipsis. Son partes escatológicas del discurso de Jesús. Jesús habla acerca de lo que va a pasar y de lo que está pasando. Pero entendamos que no todo se refiere a un futuro lejano, a la segunda venida de Cristo. Mucho de lo que está diciendo Jesús en todo este capítulo se refiere a algo que ya pasó en la historia. Sabemos nosotros que en el año 70, más o menos 30 años después de la predicación de Cristo Jesús, los romanos conquistaron Jerusalén. Bueno, ya la habían conquistado. Los romanos sitiaron Jerusalén, la destruyeron y destruyeron el templo, y fue devastador para los judíos y para algunos cristianos que también vivían todavía en Jerusalén. Y Jesucristo en estos discursos de pronto no sabemos distinguir bien cuándo está hablando del futuro cercano y del futuro lejano, pero no nos preocupemos por eso ahora, porque en última instancia Jesucristo está hablando de toda esta nueva era, de la era cristiana. Después de Cristo el mundo cambió y nos toca vivir en una nueva realidad, mis hermanos, una realidad donde Cristo ya vino, donde las promesas de Dios ya se cumplieron en Cristo Jesús, donde ya existen pues el evangelio de Cristo Jesús, de la salvación por gracia en Cristo Jesús, no por las obras, y una realidad en la que el Espíritu Santo está en nosotros y el Espíritu Santo actúa en nosotros y a través de nosotros con poder para predicar el evangelio, para ser iglesia, para hacer todo lo que hacemos. Y dice Jesucristo, en esta nueva realidad, como hemos dicho en otros devocionales ya, experimentaremos sufrimiento, porque vivimos nosotros los cristianos una nueva era, mientras el mundo sigue atado a las viejas costumbres, a los viejos rudimentos, como dice el apóstol Pablo. El mundo sigue atado al pecado y nosotros los cristianos somos las primicias
de esa nueva realidad que hay en Cristo Jesús, la realidad del reino de Dios que ya está presente en nosotros y en nuestras comunidades, pero todavía no es completado y algún día será completado. Y justamente como vivimos nosotros como peregrinos y extranjeros, como embajadores del reino de Dios, como pioneros de esa nueva realidad, experimentamos oposición y sufrimiento. Y dice Jesucristo, los van a encarcelar, los van a entregar a los tribunales, los van a azotar en las sinagogas, van a comparecer ante los gobernadores, nos va a tocar sufrir. ¿Por qué? Porque somos cisnes, que el mundo piensa que somos patitos feos. ¿Se acuerdan de ese hermoso cuento? No se los voy a contar, pero el patito feo, todos decían que estaba feo, todos pensaban que era un patito feo y se burlaban de él. Resultó que no, que era un bello cisne. Era incluso superior a los demás, pero los demás lo veían como feo. A veces así nos pasa a los cristianos, nos golpean, nos persiguen. ¿Por qué? El mundo piensa que somos feos, porque en realidad lo que somos cisnes, somos de otra raza, mis queridos hermanos. Y eso no es para sentirnos superiores, no es para sentirnos mejores que los demás, no es para llenarnos de orgullo. Pecado sería si hiciéramos eso. Al contrario, es para llevar el evangelio a todas partes y para mantenernos firmes en la palabra de Dios. 3 enseñanzas nos deja este texto, mis queridos hermanos. Número 1, estad alertas ante la venida de Jesús. Así comienza Jesús diciendo, estad alertas. Pónganse a las vivas, mis queridos hermanos. Vivan con precaución, con intencionalidad. No podemos vivir al ahí se va. Sí, la vida. No, ¿quién sabe dónde va la vida? ¿Quién sabe qué sentido? No, sabemos qué sentido tiene. Cristo Jesús es el sentido de la vida. La Biblia nos da la razón de este mundo y el propósito que es Cristo Jesús. Y eso estamos esperando. Estemos alerta. Los cristianos vivimos en constante estado de alerta. Vivimos en constante estado de disposición para servir, para glorificar a Dios, para mantenernos en santidad. No podemos bajar la guardia. No sabemos si Cristo viene mañana o si viene en 10,000 años, no lo sabemos, pero siempre debemos actuar como que estamos listos para que si Cristo viene hoy nos encuentre sirviendo, nos encuentre trabajando, nos encuentre adorando, nos encuentre amando unos a otros. Que si Cristo viene hoy no nos encuentre en la flojera, no nos encuentre en la indiferencia, no nos encuentre en el odio, no nos encuentre en la duda, sino nos encuentre en el servicio a nuestro Dios. Estamos alertas, mis queridos hermanos. Número 2, confía en el poder del Espíritu Santo. Y noten cómo voy a hacer aquí trinitario. Estad alertas ante la venida de Cristo, confía en el poder del Espíritu Santo. Dice Jesús, no se preocupen lo que van a decir en esa circunstancia, no se preocupen cómo actuar, el Espíritu Santo estará con ustedes. Vivimos en esta era en la que somos, yo sé que esta palabra a algunos les puede chocar, pero es verdad, estamos empoderados, no por nosotros mismos, no por el orgullo de nada, sino estamos empoderados por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros y nos da poder, así dice la palabra, recibiréis poder. Así es que no temamos lo que vamos a decir, no temamos a los que nos van a criticar, perseguir o incluso maltratar, porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros. Y por último, para terminar trinitariamente, mantened la fidelidad completa a Dios. Estad alertas ante la segunda venida de Cristo. Confía en el poder del Espíritu Santo y mantente fiel a Dios, que Él nos encuentre en completa fidelidad. No cedamos ante las falsas ideologías del mundo, ni tampoco cedamos ante las falsas doctrinas de pronto de algunos movimientos pseudocristianos. Mantengámonos firmes en la verdad, sin vacilar. Oremos. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Y en estos días, Señor, después de tu primera venida y esperando la segunda venida, a veces experimentaremos dolores escatológicos, Señor, por decirlo así. Pero confiamos que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo nos da poder y te pedimos, Señor, que nos permitas mantenernos firmes en fidelidad completa a ti, sin traicionarte a ti, esperando la segunda venida de Cristo. En el nombre de Jesús, te pido bendición por todos mis hermanos. Amén. Amén, hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.